Mateo 25, verso 1 al verso 13. Dice la palabra de Dios así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: No sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: En verdad os digo que no os conozco. Verso 13. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Hay un dicho entre los cristianos que habitualmente decimos: Dios es un Dios de oportunidades, decimos. Dios es un Dios de oportunidades. Y eso es verdad, Dios es un Dios de oportunidades, pero lo que nos olvidamos de decir tal vez muchas veces es que esas oportunidades se terminan. Y cuando hablamos de la oportunidad de la salvación o de llegar a ser salvo, esa oportunidad un día se termina. En este caso se termina cuando Cristo viene por segunda vez. Tal vez en el caso de nosotros se termina con la muerte. Yo recuerdo cuando tenía 19 años, no era creyente, pero fui confrontado con el Evangelio y en mi interior yo quería negociar con Dios y le decía a Dios: permitidme unos años más seguir como estoy y luego me entrego a ti. Le pedía 11 años más, tenía 19, decía hasta los 30 más o menos, permitidme seguir como estoy y después yo me entrego. Yo no sabía si iba a vivir 1 hora más, 10 minutos más, y estaba pidiendo 11 años de oportunidad. Eso no lo manejamos nosotros. Tenemos la responsabilidad de aprovechar las oportunidades, pero las oportunidades vienen de Dios y la oportunidad más grande que el hombre tiene es la de arreglar cuentas con Dios. La Biblia dice en Santiago 4:14 que somos como neblina, que estamos por poco de tiempo y luego, como todos sabemos y conocemos, la neblina se desvanece. En el Salmo 90:10 se habla de 70, 80 años, ¿no? Como lapso de tiempo. Neblina, eso comparado con una eternidad no es nada. Nosotros vamos a ver en esta parábola que acabamos de leer que una vez que sea consumada la inesperada y repentina venida de Cristo, no habrá segunda oportunidad para quienes no estén preparados espiritualmente. Una vez que sea consumada la inesperada y repentina venida de Cristo, no habrá segunda oportunidad para quienes no estén preparados espiritualmente. Por eso es importante cómo termina el verso 13, con un llamado, una exhortación a velad, pues no sabéis cuándo llega ese momento. La parábola enseña, si prestaron atención cuando leíamos, que va a haber creyentes profesos, creyentes profesos de los cuales algunos serán genuinos y otros no. Y quedará en evidencia que cuando Cristo venga, muchos creyentes profesos se darán cuenta que no fueron creyentes en ese momento, que nunca lo fueron y ya no habrá oportunidad. El énfasis de esta parábola es subrayar la importancia entonces de estar preparados espiritualmente para ese día. La segunda venida será muy diferente a la primera venida. Cuando Cristo vino, nosotros leemos, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Después sabemos que
que lo rechazaron y que terminó en la cruz y que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Cuando nosotros leemos sabemos que muchos de los que gritaban ahí, crucifíquenle, unos 40 días más tarde o 50 días más tarde, abrazaron la salvación ahí en el libro de los Hechos, con la predicación del apóstol Pedro. Recibieron, entendieron que aquel que decía que muera, que lo rechazaban, que lo odiaban, entendieron que era el Mesías, Dios hombre. Y tuvieron la oportunidad. El mismo Pablo, que odiaba a Cristo, que perseguía a Cristo, tuvo la oportunidad después de convertirse. Uno de los ladrones, ahí tuvo la oportunidad, después de estar blasfemándolo junto con los demás, la oportunidad de llegar a ser salvo antes de morir. Tuvieron oportunidades. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, ya no habrá oportunidad. Ya no habrá más oportunidad. Entonces, para observar lo que dijimos, que una vez que sea consumada la inesperada y repentina venida de Cristo, que ya no va a haber segunda oportunidad para quienes no estén preparados espiritualmente, vamos a dividir esta parábola en tres. Del verso 1 al verso 5 vamos a ver las vírgenes, que aparentemente son iguales. Eso es lo que vamos a estar mirando. Las vírgenes son supuestamente creyentes profesos y parece que son todos iguales. Pero después del verso 6 al verso 12 vamos a ver que con la llegada del novio, que representa a Cristo, pone en evidencia que las vírgenes, que representan a los creyentes, no son todas iguales. Algunas son genuinos y otros son falsos. Y finalmente en el verso 13 la advertencia, ¿no? Amorosa, misericordiosa del Señor. Me imagino al Señor omnisciente ahí viendo a la multitud y viendo que muchos, como hoy nosotros, muchos creían que eran creyentes, pero Él, conociendo el corazón, les da esta parábola para diciendo, así va a ser, examínense, observen su propia vida, a ver si realmente son salvos. Él podía verlo, él podía saberlo. El contexto de esta parábola es Mateo 24 y Mateo 25, el discurso del Monte de los Olivos. Es ahí donde el Señor da este discurso a los discípulos en el Monte de los Olivos, por eso se conoce así como el discurso del Monte de los Olivos, y podemos decir que el tema de estos capítulos es la segunda venida de Cristo. Le hacen una pregunta a Jesús y Él comienza a responder esa pregunta que tiene que ver con la segunda venida. Le dicen en capítulo 24, verso 3, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Cuál es la señal de la segunda venida? Y entonces el Señor comienza a responder de ahí desde el verso 4 hasta el verso 35. El Señor va a hablar de todas las señales que van a preceder a la segunda venida, a su venida. Y después que Él les explica todo lo que va a pasar antes de que Él venga, entonces le da 4 parábolas, de las cuales una es esta, diciéndoles que tienen que estar preparados. De una u otra manera los llama a estar atentos y a estar listos, a estar preparados para cuando Él venga. Ahora, por ahí ustedes no tienen en mente los eventos escatológicos, ¿no? Segunda venida, o sea, antes creemos que está el arrebatamiento, 7 años de tribulación y la segunda venida. Entonces podemos decir, bueno, esto no tiene que ver con el tiempo de la iglesia va a ser arrebatada antes. Pero bueno, la Biblia es útil, toda la Biblia es útil, y hay principios para que podamos pensar y examinar. Bueno, el principio, creo, principal acá es que nos examinemos y realmente verifiquemos si estamos preparados espiritualmente para encontrarnos con el Señor. Tal vez no en la segunda venida, si sos creyente antes, en el arrebatamiento, pero tal vez si llega la muerte, ¿no? Si llega la muerte, ¿estás listo, estás preparado, estás seguro que te vas con el Señor? Veamos entonces del 1 al 5 en primer lugar, las vírgenes que aparentan ser iguales, pero no lo son. Dice ahí en el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. En el contexto, no lo leímos, pero podemos leer algunos versículos, verso 24, verso 29 al 31. Cuando el Señor venga por segunda vez,
el Señor se va a encargar de separar en dos grupos, los creyentes genuinos y los falsos. Unos irán a vida eterna y otros irán a condenación eterna. Observen ahí capítulo 24, verso 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá del cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gozo. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de los cielos hasta el otro. Verso 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces observen verso 42. Por tanto, porque nadie sabe cuándo va a llegar ese momento, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Verso 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Va a pasar sin lugar a dudas. Nadie sabe cuándo es ese momento, pero viene. Entonces la exhortación es: velad, estén preparados, estén atentos. Y entonces vienen las parábolas, que llama de una u otra manera a estar atentos, a estar listos, a estar pensando, a examinarse. Entonces el reino de los cielos será semejante, y comienza a hablar allí de una boda, ¿no? El reino de los cielos se refiere a la esfera donde el Señor reina. Nosotros podemos pensar, el Señor reina en todo lugar, obviamente, Él reina en todo lugar. Pero cuando habla del reino de los cielos, está hablando de donde podemos verlo de esta manera, donde Él, en los corazones donde Él reina, la esfera donde Él está reinando, donde es reconocido su señorío. Hoy en el mundo hay muchas personas, pero solamente los creyentes reconocen su señorío. Aunque Él reina sobre todo, hay personas que no reconocen su señorío. Entonces podemos decir que el reino de los cielos, hoy podemos ilustrarlo, esto es parte del reino de los cielos. Y dentro de este grupo donde hay personas, donde Cristo está reinando en sus corazones, también puede haber entre nosotros alguna persona donde Cristo no está reinando, pero esa persona cree que sí está reinando. Entonces el reino de los cielos, el grupo de creyentes en aquel tiempo, será semejante, será como... Comienza a dar una ilustración para que se pueda entender, y compara el reino de los cielos con una escena de la época, una boda, para enseñar la verdad espiritual que dijimos. Y una vez que sea consumada la inesperada y repentina venida de Cristo, no habrá segunda oportunidad para quienes no estén preparados espiritualmente. Y utiliza una parábola para una boda, que era el evento social más celebrado de aquel tiempo. Se está contando esta parábola, está hablando de esta boda, y todos sabían de qué hablaba. La boda era lo más celebrado, toda la gente venía, la aldea o la ciudad participaban, ya sea como asistentes, como invitados de lo que era una boda. Era un tiempo de mucha felicidad, fiesta. Y ustedes saben que el matrimonio judío tenía tres partes. Podemos decir la primera parte donde los padres pactaban que el hijo y la hija iban a hacer matrimonio. Los padres se encargaban de eso, no tenían mucho que ver los hijos. Después venía el tiempo de compromiso o desposorio, que podemos decir que era el tiempo como de noviazgo, pero mucho más serio que el noviazgo que nosotros estamos acostumbrados. En aquel tiempo ya el desposorio, o que podríamos llamar el tiempo de compromiso, era ya, aunque no se iban a vivir juntos, ya eran marido y mujer, ya eran marido y mujer. En ese momento, después que se pactaba o que se hacía ese compromiso, que ya eran marido y mujer, y que lo único que lo podía romper, si en ese momento, aunque no iban a vivir juntos, moría uno de los dos, se lo consideraba viudo o viuda, aunque todavía no vivían juntos. Y si se quería romper ese compromiso, aunque no estaban viviendo juntos, era por el divorcio. Y en ese tiempo, entonces, el novio se iba unos meses o hasta un año y trabajaba para luego después venir con un grupo
y buscar a la novia para estampar, digamos así, el compromiso para hacer la boda, y entonces ahí recién el novio se llevaba a la novia para estar siempre con ella. Entonces, explicando esto nos damos cuenta que el Señor está usando esta tercer parte. El novio se fue y tiene que volver a buscar a la novia. La novia está ahí atenta, las vírgenes, las damas de honor, que eran vírgenes en aquel tiempo, estaban ahí esperando que el novio venga, por eso dice 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Si ustedes observan ahí en el primer versículo, estas 10 vírgenes, que ya dijimos, representan a cristianos profesos. Vemos que aparentemente son todas iguales. No vemos nada raro. El novio representa a Cristo, obviamente. ¿Y por qué decimos eso que representa a Cristo? Acuérdense la pregunta que está respondiendo Cristo. ¿Cuándo será este tiempo? El tiempo de la segunda venida. Y entonces Él comienza a hablarle de todas las señales y a decirle, entonces estén atentos, porque cuando yo venga, pero ahí está dando la palabra, el novio venga, que lo está representando a Él. Y observen que las 10 vírgenes son iguales. Toman sus lámparas, las 10 salen a recibir al novio, las 10 parecen que están preparadas, las 10 quieren ir a la fiesta, quieren estar en la fiesta las 10 están vestidas para la ocasión, a simple vista son iguales, externamente son iguales, son todas iguales. Tenían el vestido, tenían las antorchas, pero en realidad no eran iguales. Jesús está contando esta parábola, el narrador, en este caso Mateo, nos está contando y ahora nos va a decir que no eran iguales, pero si nos ponemos ahí en el contexto, las 10 eran iguales. Pero Él nos va a decir algo que nadie sabía y por qué no eran iguales, ni siquiera las 5 que ahora nos vamos a dar cuenta las llama insensata, ni ellas sabían que eran insensatas. Ni ellas se consideraban igual que las otras 5. Y dice ahí en el verso 2, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. No son iguales. Y verso 3 y verso 4 nos explica por qué no eran iguales. Noten ahí en el verso 3 dice, porque las insensatas o las torpes, es la idea, tomaron sus lámparas pero no tomaron aceite. Y nos dice en el verso 4 que las prudentes sí, eran prudentes porque tomaron aceite en frasco junto con sus lámparas. Es decir, llevaron las lámparas y frasco con aceite, por eso eran prudentes. Esa es la única diferencia, pequeño detalle, pero gran diferencia, gran distinción acá. Eso es lo que el Señor va a enfatizar y después va a hacer un llamado a estar atento, a velar por esta distinción. Por causa de la falta de aceite, que estas 5 no están listas para la boda y no van a poder entrar a la boda. Ahora nosotros no queremos alegorizar y decir, el aceite significa esto, pero al entender la verdad espiritual que está enseñando, obviamente lo que no tenían las 5 insensatas eran gracia salvadora. No eran regeneradas, no eran salvas, no eran creyentes, no habían nacido de nuevo. Pero ellos pensaban que eran iguales. No se percataban, no se dan cuenta hasta que venga el novio. Piensan que son iguales, son idénticas. Así va a ser en la segunda venida, sin duda, eso va a pasar en la segunda venida. Muchos que están listos, que están esperando y que piensan que viene el Señor y se van con el Señor, se van a desayunar, que no van a ir con el Señor. Pero dijimos que podemos aplicar a nuestro tiempo. Y aunque eso va a pasar sin dudas, hoy también en la época de la iglesia, acá entre nosotros también puede haber personas que se miran con otras personas y dicen, soy igual. Tal vez has hecho una oración de fe, como otro hizo una oración de fe y estás confiando en que, yo hice mi oración de fe. Yo fui bautizado, pasé por las aguas del bautismo. Yo soy miembro, hice el curso de membresía y soy miembro de la iglesia de Hurlingham. Es más,
Estoy en el ministerio o voy a estar en un ministerio. Ofrendo todos los domingos, canto las canciones. También estoy aguardando la venida de Cristo. Sé que Él viene. Yo sé que Él viene. Y estoy esperando. En apariencia, igual que el resto. Todo igual. Pero si escucharon todo lo que dijimos, son todas cosas externas. Y cosas que están bien, porque hay que bautizarse, porque hay que ofrendar, porque hay que cantar, pero todas son cosas externas. Y nos miramos y somos todos iguales. Pero el que puede ver el corazón y realmente si somos iguales es el Señor. Ante los ojos de aquel todas las cosas están desnudas y abiertas. Tenemos que entender que semejanza externa no garantiza salvación. Ser semejante o parecido a alguien que yo considero que es cristiano no garantiza la salvación. En 2 Timoteo 3:5, hablando de los falsos creyentes, dice que tienen apariencia de piedad. Vos los mirás y aparentan piedad externamente, pero niegan su poder. Porque realmente son muertos espiritualmente hablando. Ahí en Mateo capítulo 23, en el verso 25, Jesús le dijo a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno». O sea, muy lindo por fuera, muy lindo, religioso, moralidad. Leían las Escrituras, eran considerados los líderes, los conocedores de la Biblia, pero por dentro están muertos, dice Jesús. O sea, en apariencia externa, pero su antorcha no tenía aceite. Eran iguales en apariencia externa, pero su antorcha no tenía aceite, por lo tanto era inútil. Era inútil. De la misma manera, hoy hay personas dentro de la iglesia que externamente son iguales al resto, pero sin una relación personal con Cristo. Es inútil, no tiene sentido. Porque nunca se arrepintieron, porque nunca pusieron su fe en Cristo. En Mateo capítulo 7, Jesús ya ha hablado de esto. En Mateo capítulo 7, Jesús habló de la puerta ancha, de la puerta angosta. Jesús habló de un camino ancho, de un camino angosto. Todo en el contexto, a veces leemos ese capítulo y pensamos, bueno, los creyentes y las personas del mundo. El contexto en el que Jesús está enseñando ese sermón es todas las personas que creen que son creyentes. Pero algunos, aunque no se dan cuenta, van por el camino ancho, y los que realmente son del Señor por el camino angosto, entran por una puerta ancha que no lleva a la salvación, sino a la perdición, dice, y los que entran por el camino angosto. También nos habla de los que tienen fruto y de los que son infructíferos. Personas que están convencidas y personas que realmente están convertidas. ¿Cómo sabemos que están convencidas? Porque cuando termina el sermón del monte, muchos les dicen: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros. Ellos estaban convencidos de que eran. El Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y termina con la parábola que todos conocemos de las dos casas, que uno las mira y a simple vista son iguales. Si uno pasa con las casas terminadas ahí, son las dos casas iguales. Pero en la narración nos dice que una es edificada sobre la roca y la otra sobre la arena. Allá donde nada se ve, una está sobre la roca cimentada y la otra sobre la arena. Parecen iguales, pero no son. Cuando viene el juicio, queda en evidencia que una es destruida y la otra no. Y el Señor una y otra vez va enfatizando hasta llegar hasta esta parábola. Es más, si nosotros leemos ahí en Mateo capítulo 26, en el verso 26-20, dice: al atardecer estaba sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de ustedes me entregará, ese Judas. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirse uno al otro: ¿acaso soy yo, Señor? O sea, se preguntaban: ¿soy yo, Señor? Ninguno dijo: Judas, ya sé.
En esos 3 años, Judas era igual al resto, pero Judas no era un creyente. Pero nadie se percató de eso. Por eso Pablo, en 2 Corintios 13:5, llama a los corintios a decir: examinaos a vosotros mismos y probaos para ver si está en la fe. Los llama a que se examinen. Jesús acá de alguna manera está llamando a sus oyentes originales y hoy a nosotros a que nos examinemos a nosotros mismos. Que nos examinemos. Si realmente estamos esperando al Señor, pero si lo estamos esperando preparados espiritualmente, no si sabemos que viene, si estamos esperándolo preparados bien espiritualmente para irnos con Él. Pablo decía, por ejemplo, en Filipenses 1:21, como para ver a alguien que esperaba al Señor. En 1:21, para mí el vivir es Cristo. La razón de mi vida es Cristo, así vive Pablo. Y si yo sé que morir y estar con Cristo es mucho mejor, eso es lo que anhelo, eso es lo que deseo, pero sé que me tengo que quedar por causa de ustedes, porque el Señor quiere que me quede, porque tengo obras para hacer, para servir a mi Señor, pero yo deseo, anhelo estar con Cristo. Así vive alguien que está esperando a Cristo. Después en capítulo 3, en el verso 8, Pablo dice: todas las cosas que para mí eran ganancias las he estimado como pérdida, por el inigualable o incomparable valor de conocer a Cristo. Y después dice que Él lo que quiere es conocer a Cristo. No está hablando de conocerlo para salvación, está hablando de conocerlo en profundidad, de tener una comunión más íntima y más profunda, y el poder de su resurrección, dice. Yo quiero experimentar el poder de Cristo, de la resurrección de Cristo, conociéndolo más, teniendo intimidad, que Él me use más, que yo tenga más fruto. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Mientras espero que Él venga, así vive un creyente, de esa manera. En 2 Corintios 5, 8 al 10, Pablo dice que estando ausente al cuerpo, así estando vivo o muerto, yo tengo una ambición, ser agradable a Cristo. Yo para eso vivo. Yo vivo para agradar a Cristo. El apóstol Juan, cuando termina de escribir Apocalipsis y habla de que Cristo viene, dice: el que testifica de estas cosas dice: sí, ven pronto, amén, ven Señor Jesús. Así contesta Juan: ven Señor Jesús, te estoy esperando, deseo estar con vos. Y él comienza el capítulo 1 de Juan diciendo que él estaba desterrado, pero en comunión con el Señor. Desterrado por causa de Cristo, pero en comunión con el Señor. Y termina el capítulo, el libro diciendo: ven Señor, diciendo: deseo estar con vos. Mientras espero ese momento, te voy conociendo en las Escrituras. Voy experimentando, voy siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Es tu mayor anhelo el Señor? ¿Es tu mayor anhelo encontrarte con el Señor y mientras tanto encontrarte en las páginas de las Escrituras? Puede haber un autoengaño en muchos dentro de la iglesia y estar convencidos. Eso nos puede pasar. Porque se luce ser cristiano, pero realmente no se camina en temor de Dios. No se está buscando la santidad. Creo que cada uno puede examinarse. Estoy consciente de la presencia de Dios, vivo reverenciando al Señor, soy consciente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, vivo consciente de que Él está y vivo la vida rutinaria para su gloria, o vivo para otras cosas. Dice en el verso 5, al tardarse el novio, a todos les dio sueño y se durmieron. El novio tardaba. Esto tiene que ver con su primera venida, se fue, y su segunda venida. 2022 años podemos decir que está tardando. Ahora, cuando dice al tardarse el novio, esto no quiere decir que la espera de la venida de Cristo sea aburrida. Él está dando detalles para enfatizar una verdad. Nosotros sabemos que no es aburrido esperar a Cristo. De hecho, recién hablábamos de Pablo, que mientras espera al Señor, Él es activo. La parábola que va a venir después, encontramos la parábola de los talentos, que ya en algún momento la enseñamos, habla de que el Señor nos da capacidades para que le sirvamos, para que estemos activos mientras esperamos que Él venga.
Y Pablo lo hacía, y Pablo se dedicaba a ganar a mayor número, a fundar iglesias, a sufrir dolores de parto para que en otros se ha formado a Cristo. Así esperaba a Cristo, activo, disfrutando del Señor, con gozo, aún estando presos, regocijados en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, porque servir a Cristo trae gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Entonces, obviamente, acá les dio sueño, se durmieron, no significa que es aburrido esperar a Cristo, para nada. Entonces hasta acá lo que vemos del verso 1 al verso 5 es que las vírgenes parecen iguales. Como los creyentes podemos parecer todos iguales entre nosotros. Que todos somos creyentes, que todos somos genuinos, que todos vamos al cielo, que todos somos salvos. Pero verso 6 al verso 11 vamos a ver que la llegada del novio pone en evidencia que las vírgenes no son iguales. Verso 6, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Esa es la segunda venida. A diferencia del rapto que creemos, no se verá, segunda venida sí se verá. Noten ahí capítulo 24, verso 27, 28. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Será evidente cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí viene el novio. Entonces, verso 7. Entonces, todas aquellas vírgenes, las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las 10 se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las 10 creen que están listas. Las 10 creen que están preparadas. A los ojos humanos, podemos decir todos, si estuviésemos ahí, veríamos que son todas iguales. Pero dice en el verso 8, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. O sea, viene en ese momento, recién acá en el verso 8, las insensatas, con la venida del novio, recién ahí se dieron cuenta que no tenían aceite. En ese momento. Es decir, al final de la tribulación, 7 años, cuando Cristo venga, muchos que se creen creyentes se darán cuenta que no lo son. Las 5 vírgenes necias estaban informadas del retorno de Cristo, pero no habían nacido de nuevo. No se habían arrepentido, no habían colocado su fe en Jesús. Pero las prudentes, dice el verso 9, respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras. O sea, le dijeron, no le podemos dar, vayan ustedes y compren. Uno puede pensar y decir que qué egoístas, ¿no? ¿Por qué no le dieron? ¿Por qué no las ayudaron? Pero acuérdense que está enseñando una verdad espiritual. Está enseñando lo que le faltaba a las insensatas era gracia salvadora, salvación, regeneración. Si yo soy regenerado, si yo tengo la gracia salvadora, yo puedo influenciar a mi familia, puedo influenciar a mi hijo, pero no puedo hacer a mi hijo salvo, no le puedo compartir una parte de mi salvación y hacerlo salvo. Él tiene que responder y recibir la gracia de Dios. La salvación es personal. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cada uno es responsable. La salvación no se transfiere como dinero de una cuenta a otra. Dice en Ezequiel 18:20, el alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Cada uno es responsable. Pablo mismo decía, yo mismo deseo ser anatema, si pudiese ser anatema, yo prefiero ser anatema con tal de que mis hermanos, los judíos, sean salvos. Si existiera esa posibilidad, cambiaría. Y yo llego a ser anatema para que ellos sean salvos, pero no se puede. Lo que sí se puede es influenciar, predicar, orar. Era lo que Pablo hacía. Mientras ellas iban a comprar, dice el verso 10, vino el novio.
y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y noten lo que dice, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, no hubo más oportunidad. Ya no hubo más oportunidad. Quedó en evidencia que no eran parte de la fiesta. Ellas creían que sí. Estaban vestidas, estaban preparadas, estaban listas. Creían que iban a entrar, que iban a disfrutar, pero quedaron afuera. ¿Imaginan lo que va a ser? Hoy debe haber mucha gente sufriendo ya, con conciencia, diciendo, yo pensé que iba al cielo. Yo hice una oración. Yo estuve en una iglesia evangélica. Yo esperaba a Cristo. Yo me bauticé. Yo era miembro. Se predicaba la sana doctrina. No están en el cielo. ¿Imaginan el shock? Así como allá en Génesis 7 se cerró la puerta y ya no hubo lugar, no hubo segunda oportunidad y el juicio de Dios vino, así será en aquel momento. De la misma manera. En las bodas, parecido a como se hace hoy también, había un siervo que se encargaba de pedir una especie de tarjetas y cuando pasaban todo lo que tenían que pasar, luego el dueño cerraba y ya no había posibilidad de que entre nadie, por más que se insista. Y eso fue lo que pasó. Insistieron, pero ya no hubo más oportunidad. Verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Noten que dice, Señor, Señor. Da la impresión de que ellas creen que lo conocen y creen que merecen entrar. Ábrenos, acá estamos. Parecido allá a Mateo 7:22. Señor, Señor, ¿no profetizamos? Verso 12, pero respondiendo él, dijo, en verdad os digo que no os conozco. No las conozco. Ellas pensaban que lo conocían. Pero lo que interesa es acá lo que dice él. Os digo que no os conozco. La Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, Jesús dice eso, y yo, Jesús, las conozco y me siguen. En 1 Timoteo 2:19 dice, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. En el Salmo 1:5 dice, por tanto se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. En verdad os digo que no os conozco. ¿Qué? ¿El Señor no conoce a alguien si Él es omnisciente? No está hablando de que no los conoce o que no los registra o que no sabe que existen. Está hablando que no ha tenido con ellos una relación íntima como tiene con sus hijos, con aquellos que Él salva. No ha tenido nunca han tenido una relación con Él. A eso se refiere. Por eso ahí en Mateo 7:23 cuando el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, yo no los conozco, nunca tuve una relación con ustedes. Ustedes se caracterizaron no por obedecer a mi palabra, por tener comunión conmigo, se caracterizaron por desobedecer mi palabra. Tal vez eran morales, iban a la iglesia, hicieron lo que ustedes dijeron, profetizaron, echaron fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca tuvieron un nuevo nacimiento. Nunca llegaron a ser nuevas criaturas. Tal vez hicieron una oración de fe. Tal vez conocen los hechos del Evangelio. Pero nunca se convirtieron. Entonces, en el verso 13, vemos la advertencia del Señor para los creyentes profesos. Y acá vemos la misericordia del Señor. Él dice, velad pues, porque esto va a pasar, porque esto es así. Y aunque, como dijimos, va a ser cuando Cristo venga por segunda vez, lo podemos aplicar hoy. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y la idea de velar es estar despierto, estar atento, pero en este contexto la idea de velar es asegúrate que realmente estás preparado. Es como que Jesús está diciendo, por favor, asegúrate si realmente sos un creyente genuino.
Por favor, examinate. Asegúrate que tenés el aceite, asegúrate que sos cristiano. Asegúrate que no sos un cristiano de apariencia, sino genuino. Si hoy llega el día de tu muerte, dice, está establecido para el hombre que muere una vez y después de todo el juicio. ¿Qué va a pasar con tu alma? Son los dos lugares, cielo o infierno. No qué es lo que pensás, examinate. No hay purgatorio, obviamente, no hay segunda oportunidad, eso es una doctrina satánica, lo del purgatorio, no existe eso. Pablo dice otra vez, recién lo citamos, 2 Corintios 13:5, probaos y examinaos si estáis en la fe. Usa dos palabras para decir lo mismo. Probaos y examinaos para confirmar si son auténticos creyentes. A una iglesia le está diciendo eso. ¿Cómo Pablo le está diciendo eso a la iglesia? Pablo está animando a la iglesia a que se examine, a que se pruebe. O sea, si Pablo está llamando a que se autoexaminen, es porque existe la posibilidad, existía y existe la posibilidad de autoengaño. Y no solo eso, si Pablo está llamando a que se autoexaminen, es porque podían hacerlo y podían verificar. Probaos, examínense y pruébense para ver si realmente son, háganlo por favor, eso es lo que está diciendo. Los corintios podían estar en la iglesia, pero tal vez no estaban en Cristo, algunos de ellos. Y Pablo dice, examínense si realmente están en Cristo. Pablo esperaba que al probarse, ellos comprobaran si Cristo realmente estaba en ellos. Dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo, hablando de con Cristo he sido crucificado. Cuando Cristo murió, yo morí con Cristo. Se identifica con lo que Cristo hizo. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y todos conocemos el testimonio de Pablo. Yo confiaba en la ley, en que me iba rumbo al cielo por mis méritos, pero fui derrotado, entendí que no era por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Lo que Él hizo no suma nada a mis méritos. Su obra, 100%, por eso con Cristo he sido crucificado. Yo creo que Él murió por mí, que no tengo que hacer nada para salvarme. Él lo hizo todo. Lo que tengo que hacer es arrepentirme de creer que puedo hacer cosas para salvarme y de mi pecado contra Él. Arrepentido, coloco mi fe en Cristo y Él me salva. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros, la vida es transformada, somos una nueva criatura y eso es evidente, eso se puede ver, podemos experimentarlo, podemos examinarnos. Pablo podía decir, ya no soy Saulo, mi vida de Hechos 9 tiene un antes y un después, y Pablo podía examinarse y estar seguro de eso. Y esperar al Señor, y ahora mi vida tiene que ver con que, o ausente o presente, yo vivo para agradar al Señor, la razón de mi vida es Cristo. Pablo, ¿vos sos salvo? Sí, estoy seguro que soy salvo. ¿Por qué, Pablo? Y las cosas que nos cuentan las escrituras, las evidencias, los frutos, etc. Evidencias auténticas. Hoy si preguntásemos, ¿cuáles son las evidencias auténticas de alguien que es un creyente genuino? Tal vez alguien diría una oración de fe. O pasar al frente, ¿no? Emocionado, habiendo levantado la mano en una predicación, o pasar por las aguas del bautismo, yo soy bautizado, yo asisto todos los domingos a la iglesia, como dijimos, o una vida moral externa, como los fariseos, ¿no? Que Jesús tuvo que corregir. El adulterio, ellos lo consideraban lo físico, pero el que mira ya adulteró. Es más profundo que lo externo, que una vida moral externa. Es mucho más profundo. El Señor tiene que hacer una cirugía ahí para hacernos nueva criatura y poder experimentar lo que su palabra nos dice. Tal vez yo tengo convicción de pecado,
Por eso sé que soy creyente. Está bien tener convicción de pecado, pero también Judas tuvo convicción de pecado. Cuando él vio lo que hizo, que pecó, tuvo convicción, pero no fue salvo. Creer los hechos del Evangelio. Yo sé lo que Cristo hizo. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. ¿Cómo nos preparamos entonces? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentite de tus pecados y cree en lo que Jesús hizo para vos, nada más, nada menos. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús inició el sermón diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, los que entienden su bancarrota espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos, los que entienden que no tienen nada que ofrecer, que no pueden hacer nada para ganarse el cielo. De ellos es el reino de los cielos, ellos llegan a ser salvos. Bienaventurados los que lloran por el pecado, los que entienden que su pecado ofende a Dios, los que les duele ofender a Dios, ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no de mi justicia, de la justicia de Cristo, la que Él consiguió. Yo no puedo justificarme, tengo hambre y sed de justicia, no está en mí, está en Cristo. Entonces entiendo mi bancarrota espiritual, entiendo que soy un pecador, me duele pecar contra el Señor, entiendo que Jesús murió por mis pecados para conseguir la justicia que yo necesito y arrepentido voy a Él para que Él me salve. Y cuando Él me salva, dice la Biblia, soy una nueva criatura y comienza a haber evidencias y comienzan a pasar cosas que antes no pasaban. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Comienzo a tener seguridad de vida eterna. Ahí en 1 Juan capítulo 5, verso 13 dice que estas cosas fueron escritas para que sepáis que tenéis vida eterna, dice Juan. Y cuando leemos dice cosas como esta: en esto sabemos que somos del Señor, porque amamos a nuestros hermanos. Evidencia de que soy creyente. En esto sabemos que somos creyentes, en que guardamos sus mandamientos. Evidencia de que leo la Biblia, entiendo la Biblia y la aplico, no de manera perfecta, pero son evidencias. Y que cuando peco me duele y lloro y confieso, como en algún momento Pedro se dio cuenta que pecó y lloró amargamente y fue al Señor y el Señor lo perdonó y lo utilizó de manera grande. Tenemos que examinarnos si realmente somos del Señor. Eso es lo que nos enseña el texto acá, cada uno de nosotros. A simple vista somos iguales, pero el llamado es personal y nuestra responsabilidad es examinarnos cada uno, si soy del Señor. Y espero que el Señor obre y que si alguien no es del Señor sea convencido, se arrepienta, venga a Cristo, sea salvo. Y aquellos que ya somos del Señor y que entendemos que somos del Señor, que podamos vivir como Pablo. Que nuestro deseo sea conocerlo más y más, y estamos esperando que llegue ese momento de que lo veamos cara a cara, pero mientras esperamos que llegue ese momento estamos disfrutando y queriéndolo conocer más y más en las Escrituras, sirviéndolo, viviendo para Él, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro barrio. Venimos a la congregación, amamos a los hermanos, somos transformados, disfrutamos del Señor, de comunión, el Señor nos hace crecer por el poder del Espíritu Santo, mientras estamos esperando que Él venga. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nos examinemos y que nuestra vida cambie, obviamente, por el poder del Evangelio. Vamos a orar. Oramos. Señor, te agradecemos por el interés de nuestro bien espiritual. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que Tú con Tu palabra no quieres sembrar dudas en nosotros, sino más bien seguridad de salvación. Eres enfático en que debemos estar preparados. Eres enfático que entre los cristianos genuinos hay muchos que están convencidos y no son. Ayúdanos, Señor, a que todos nos examinemos
a la luz de tu palabra, que tu Espíritu nos ayude a entender, Señor, y si hay alguien que no es un hijo tuyo, por favor, concede arrepentimiento y fe, trae salvación, Señor. Y que juntos todos podamos aguardar la venida de tu Hijo, viviendo para ti, viviendo para tu gloria, deseando tener más y más comunión día a día hasta que la tengamos de manera plena en el cielo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.